Buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Lo primero, disculpar el retraso, que no le debería sorprender porque estamos casi en el cuarto de académico, ¿no?, por haber empezado las jornadas, pero como decía aquella canción de La Movida, son malos tiempos para la lírica y hemos tenido ciertos problemas, incluyendo la ausencia en el último minuto del secretario de Estado, que ha sido convocado urgentemente al Palacio de Viana. Mi nombre es Francisco Fonseca, soy el director de la Comisión en España y tendré el placer de estar con ustedes hoy e intentar poner el paraguas ante el chaparrón de cuestiones que va a pasar con el Brexit. Pero bueno, de eso, como dirían típico, del Brexit hablaremos la próxima semana, ¿no? Muy bien. Sin más, Raúl, si quieres decir algo en nombre del secretario de Estado. Raúl, subdirector general en la Secretaría de Estado. ¿Hacemos la introducción ya? Sí. Pasamos a la... No, tú, lo que tú vas a decir en tu mesa redonda, no, tú dices unas palabras. Lo que iba a decir, lo que le habíamos preparado al secretario de Estado. Al secretario de Estado, vale, pues venga, adelante. Buenos días, mi nombre es Raúl Fuentes, gracias, director. También le doy los buenos días al secretario general y al rector. Y al rector Garel. Mi nombre es Raúl Fuentes, soy el subdirector general de Asuntos Institucionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores y pues me ocupo directamente del Brexit. El secretario de Estado, como decía el señor Fonseca, pues ha sido convocado por el ministro esta misma mañana y me ha pedido que le represente en este acto. Y de esta manera pues paso directamente a la cuestión del Brexit, el asunto del que iba a disertar mi secretario de Estado durante 5 o 6 minutos. Como ustedes conocen, nos encontramos en un momento de gran incertidumbre en el proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea, pero no debemos olvidar que esta incertidumbre no es achacable a la Unión. La Unión ha negociado un buen acuerdo de retirada, ha mantenido la unidad y ha preservado sus intereses fundamentales en la negociación, que son la indivisibilidad de las 4 libertades, la integridad del mercado interior y la integridad de los mecanismos jurisdiccionales de la Unión Europea y, en concreto, el papel del Tribunal de Justicia. Unidad y principios fundamentales de la Unión Europea eran nuestras líneas rojas y hemos sido capaces de preservarlas de manera total durante el proceso de negociación. La situación en la que nos encontramos actualmente, que es realmente una situación crítica, es achacable a una de las partes de la negociación y es la otra parte. Es achacable al Reino Unido, que no está siendo capaz ni de aclarar los objetivos en esta negociación, ni de aclarar su visión de futuro sobre las relaciones con la Unión Europea, ni de articular de una manera creíble su interlocución en el proceso de negociación. Dada esta situación, lo que le corresponde a la Unión es mantener la calma, mantener el rumbo, insistir en que el deseo de la Unión y, desde luego, el deseo de España es una salida ordenada que proteja los derechos de los ciudadanos y de las empresas. El acuerdo de retirada que suscribieron los negociadores y después el Gobierno británico y después fue refrendado en el Consejo Europeo de 13 de diciembre es la garantía para una retirada ordenada. Pero no es posible ignorar las dificultades que está encontrando la primera ministra May para encontrar en su Parlamento una mayoría que asegure la ratificación. Ante esta situación, pues se plantean una serie de opciones que posiblemente están en la mente de todos ustedes. La primera opción, insisto, es la ratificación del acuerdo de retirada. Es cierto que la primera ministra May ha sufrido 2 derrotas en su presentación del acuerdo al Parlamento, pero no es menos cierto que la primera ministra no ha renunciado
haberlo finalmente ratificado. En tanto no lo haga, a la Unión le corresponde mantener la mano extendida y ayudar en la medida de lo posible a la primera ministra para que obtenga la ratificación. La segunda opción es una prórroga de las negociaciones. Podemos pensar en una prórroga corta de 2 o 3 meses que no exigiría la participación del Reino Unido en las elecciones europeas, o en una prórroga más larga, de meses o incluso una prórroga de años. Esta posibilidad depende de 2 condiciones. La primera, que el Gobierno británico la pida. Y la segunda, que el Consejo Europeo, por unanimidad, lo acepte. No les oculto que varios líderes europeos insisten en que la posibilidad para que el Consejo Europeo la acepte dependerá de que sepamos por cuánto tiempo debe plantearse la prórroga y para qué debe plantearse la prórroga. Interrogantes, pues, que deberán de resolverse, en principio, antes del Consejo Europeo del día 21 y 22 de marzo. Hay una tercera opción, que es la retirada sin acuerdo. Es una opción que ninguno deseamos, pero es preciso recordar que es la opción por defecto. Es decir, si el Parlamento británico no alcanza una mayoría respecto a ninguna de las otras opciones, lo que ocurrirá es lo que viene previsto en el artículo 50 del Tratado, y es que el Reino Unido abandona la Unión el día 29 de marzo, sin acuerdo de retirada. La Unión Europea, en el ámbito de sus competencias y los Estados miembros, venimos preparando una serie de planes de contingencia para el caso de una salida sin acuerdo. Si a ustedes les parece bien, bueno, pues los detalles sobre estos planes de contingencia pues los puedo desarrollar después en la sesión que viene a continuación. Pero en cualquier caso sí que les llamo la atención sobre que los planes de contingencia incluyen, en el caso de la Unión Europea, una prórroga de partes del reglamento Erasmus+, y por parte del Real Decreto Ley de Contingencia una serie de procedimientos y de referencias a la continuación de los procedimientos de admisión a las universidades por parte de aquellos alumnos que proceden del sistema educativo británico o gibraltareño. En conclusión, el Brexit es una mala noticia, es un acontecimiento no deseado que tiene consecuencias negativas para todos. Y ante esta situación, nuestra responsabilidad como administraciones es estar preparados para cualquier escenario. Deseablemente, un escenario de Brexit ordenado, sobre la base del acuerdo de retirada, y si no, un Brexit abrupto, con planes de contingencia. Estos planes serán necesariamente limitados en el tiempo y en el alcance, en tanto no se negocien los términos de una relación futura con Reino Unido que responda a la profundidad real de las relaciones de España, en concreto de España y de la Unión Europea en general con el Reino Unido. Gracias. Muchas gracias, Raúl. Doy la palabra a continuación a don José María Garrel, del Comité Permanente de la CRUE, y rector de la Universidad Ramón Llull. Gracias, director de la representación en España de la Comisión Europea, secretario general de Universidades, subdirector, presidente de la sectorial de CRUE I+D+I, vicepresidente adjunto de CRUE, autoridades de los distintos ministerios hoy aquí presentes. Lo voy a leer para no dejarme a nadie. Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Ciencia, Innovación y Universidades, vicerrectoras, representantes de los estudiantes, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer muy sinceramente a las distintas instituciones que hemos estado coorganizando esta jornada, es decir, la representación en España de la Comisión Europea, el enlace permanente del Parlamento Europeo en España y, como no, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Nos hemos encontrado desde CRUE pues, muy arropados en este espíritu de intentar ofrecer a nuestra comunidad universitaria una jornada esencialmente de debate.
Lo comentaba con el director antes de empezar y también con la directora de Sepia. Compartimos dudas, difícilmente tenemos respuestas. También decíamos al entrar de que era probablemente la fecha más oportuna. Sinceramente, no la buscamos sabiendo lo que ocurriría durante estos días, la fijamos hace muchísimas semanas atrás, pero sí que creíamos desde CRUE que era importante a medianos de marzo sentarnos juntos todas las partes interesadas para precisamente analizar el contexto y ver entre todos un poquito cuál puede ser la hoja de ruta. Con lo cual, el objetivo esencial de hoy es compartir todas estas dudas, intentar darnos mutuamente las posibles respuestas, intentar fijar lo que podría ser una hoja de ruta, el subdirector nos lo decía ahora, planes de contingencia, etcétera, etcétera, etcétera. Durante estas últimas semanas, a nivel de CRUE, nos han estado preguntando reiterativamente cuál es vuestra opinión, qué pensáis hacer, qué tenemos que pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el mensaje que hemos intentado dar, muy coordinadamente con las distintas sectoriales de CRUE implicadas en este tema, es de tranquilidad. No sé, lo decía esta mañana, no sé hasta qué punto, Dorothy, este mensaje de tranquilidad ahora nos va a aguantar ya ante lo que ayer ocurrió, lo que pueda ocurrir mañana, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que la tranquilidad sería un poquito lo que nos tendría que marcar el norte, porque esencialmente desde el contexto universitario poco podemos hacer. El subdirector nos explicaba un poquito este contexto, yo ya no lo voy a repetir. Nos explicabas también un poco los distintos escenarios que luego vamos a analizar con exactamente todo detalle, pero la verdad es que las consecuencias van a ser absolutamente distintas en función del escenario final que se acabe implementando. Lógicamente, la salida no pactada es, no sé si el abismo o es la solución peor que se puede encontrar para este tema, pero evidentemente debemos estar preparados para este escenario porque, desgraciadamente, a fecha de hoy igual es el más posible, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo a nivel de CRUE y el homólogo que es Universities UK durante estos últimos tiempos? Pues esencialmente compartir esta inquietud. Vale la pena decir, y creo que no me equivoco, que durante todas las reuniones del Council de la Asociación Europea de Universidades durante estos últimos años ha habido prácticamente un punto sistemático en el orden del día, ya sea formal o informal, que es el Brexit, sus consecuencias, el análisis. Y sí que creo que vale la pena decir que, más allá de la opinión que los distintos agentes universitarios del Reino Unido puedan tener políticamente a propósito del Brexit, la opinión institucional que nos trasladan es de absoluta preocupación ante la incertidumbre. Es evidente que la relación científica, la relación a nivel de educación superior de ambos países es enorme. Son miles los estudiantes que tanto en movilidad como estudiantes regulares pues van y vienen de un país a otro. Son muchísimos los acuerdos de colaboración, los proyectos financiados a través de fondos europeos, a través del programa marco de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hay que salvarlo de un modo u otro. Es evidente que si estos proyectos, estos programas, estas movilidades no son susceptibles de financiación europea, pues van a sufrir, lógicamente. Pero probablemente lo único que podemos hacer desde las distintas universidades, desde las conferencias de rectores de los dos países, es intentar que estas relaciones bilaterales científicas de educación superior pues no se vean perjudicadas esencialmente, lo cual sería ingenuo pensar que no van a quedar afectadas, porque van a quedar afectadas, pero en cualquier caso intentar seguir impulsando esta colaboración científica y a nivel de educación superior. Con esto en mente, tanto Universities UK como CRUE Universidades Españolas, lo que hemos estado haciendo es intentar responder preguntas, compartir cuestiones, y hicimos a finales de noviembre una declaración conjunta que era esencialmente un mensaje tanto ante la comunidad universitaria, ante las universidades, como también, lógicamente, ante los distintos gobiernos, que era un pronunciamiento en el sentido de lo que he hablado hasta ahora. Hay muchísimas relaciones científicas de educación superior que hay que salvar, que hay que intentar minimizar los efectos que esto tiene, ¿no? No voy a entrar a nivel de detalle, durante la jornada muy probablemente vamos a tener la oportunidad de compartirlo.
pero como no puede ser de otro modo, desde CRUE movilizamos esencialmente a 4 comisiones sectoriales, que eran las 4 sectoriales que pensábamos que estaban muy implicadas en los temas. Hicimos un listado enorme de preguntas y de preocupaciones y esto fue lo que ha motivado el debate con Universities UK, con lo cual, sí, de un modo u otro hay una cierta hoja de ruta entre las distintas conferencias. Me parece que a fecha de hoy, y ya acabo para no alargar más esta inauguración, creo que el objetivo esencial es que podamos compartir todo esto. Si a la salida hoy de aquí hemos ampliado esta lista de dudas y hemos conseguido trasladar tanto a los distintos gobiernos como a la propia comisión, etcétera, etcétera, lo que realmente como universitarios nos está preocupando y lo que nos está moviendo, pues lógicamente va a ser el germen para seguir trabajando codo con codo como hemos estado haciendo durante todos estos tiempos. Yo quiero, antes de acabar, agradecer muy sinceramente al Secretario General de Universidades todo el apoyo, todo el trabajo conjunto. Decir apoyo a veces es como si te apoyan, no. Hemos estado trabajando conjuntamente desde el Ministerio y desde CRUE con este tema, esencialmente compartiendo estrategia y diciéndonos algo que es tan elemental como que ni el Ministerio, con lo cual el Gobierno de España, ni la CRUE esto lo va a solucionar. El subdirector lo decía, es decir, a nivel de la Comisión Europea se ha hecho lo que se ha podido y la decisión, la pelota, perdonad la expresión, está en el tejado de quien está a fecha de hoy, ¿no? Y lo que no vamos a conseguir salvar es a través de acuerdos bilaterales lo que no se puede pactar a nivel de la Comisión Europea. Así es que muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí, muchísimas gracias a todos los ponentes, muchísimas gracias a todos los asistentes y espero que la jornada sea de la utilidad que todos deseamos. Gracias. Muchas gracias, rector. Para terminar este acto inaugural, doy la palabra al secretario general del Ministerio de Universidades, don José Manuel Pingarrón. Muchísimas gracias, señor director de la representación de la Comisión Europea en España, querido rector Garrel, subdirector, rectores, rectoras, vicerrectores, vicerrectoras, queridos amigos, representantes de españoles en la REPER en Bruselas, queridas amigos y amigos. Bueno, pues efectivamente, en realidad la oportunidad de estas jornadas es manifiesta, pero también es manifiestamente insuficiente, como bien ha dicho el señor subdirector. En el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, debido a que, afortunadamente, según nuestro criterio, las 3 palabras y, por tanto, las 3 actividades más importantes que hay probablemente en el desarrollo de la educación superior, como son ciencia, innovación y universidades, estamos juntos, desde hace tiempo estamos recibiendo visitas de diversos actores. Yo mismo me he reunido con el ministro con una representación de los rectores británicos, con el señor embajador del Reino Unido en España, con la directora de la Royal Society hace un par de semanas, con representantes de investigadores del Reino Unido. Y en realidad lo que ve uno cuando habla con todos estos actores implicados es que hay una práctica unanimidad en ellos de que nadie quiere salirse, lo cual es, en fin, verdaderamente chocante, ¿eh? Ninguno de los actores con los que hemos hablado está de acuerdo con este proceso. Eso es una constante. Pero el proceso está ahí. Y como dice la señora May, Brexit means Brexit. Entonces, bueno, esto está ahí. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer relativamente poco a nivel global, pero sí desde el punto de vista más político dejar bien claro que las intenciones en lo que tiene que ver en la cooperación científica, de innovación y con universidades, con nuestros partners en el Reino Unido, queremos mantenerla. Queremos mantenerla. Y haremos todo lo posible para que los perjuicios derivados de este proceso sean minimizados en el máximo para nuestros investigadores, para nuestros estudiantes en el Reino Unido, para los estudiantes británicos que vienen a España, que son muchos, y para nuestras universidades y las relaciones multilaterales que tenemos con ello. Pero claro, hay
Hay un problema que siempre cuando hablamos con los actores y cuando el ministro se lo dice constantemente, es que efectivamente, pero aparte de la buena voluntad, hay hechos que no se sabe bien cómo van a salir. Por ejemplo, ¿cuál va a ser la financiación del Reino Unido en los programas de investigación europeos? ¿Se va a mantener? ¿No se va a mantener? ¿Hay un consenso al respecto? ¿No lo hay dentro del propio Reino Unido? Por ejemplo, el aumento de las tasas universitarias, si hay un acuerdo, si no hay acuerdo, si hay una salida brusca, el aumento de las tasas universitarias para los estudiantes españoles en las universidades británicas. De todo esto supongo que hablaremos largo y tendido durante la jornada. Es evidente que hay algunas cosas que sí se han podido hacer. El Real Decreto del pasado día 2, claramente, en una de las cosas más importantes para nuestro punto de vista, en el artículo 14, en lo que se refiere al acceso a la universidad, dice que los alumnos y alumnas procedentes de los sistemas educativos del Reino Unido o de Gibraltar durante los cursos 19-20 y 20-21 podrán seguir acogiéndose a los procedimientos de acceso a la Universidad Española en los términos previstos, etc. ¿Habrá reciprocidad? Es decir, las medidas de contingencia, en la parte en la que a nosotros nos corresponde, es evidente que vamos a intentar, como digo, minimizar el impacto en el caso de un Brexit duro. Con todos los que hablamos, ven esta situación bastante improbable, pero uno ya no sabe a qué atenerse, porque tampoco nadie pensaba, o por lo menos yo no pensaba, que la votación de ayer iba a ser por una minoría tan escasa como 4 votos. Es decir, no sabemos. ¿Qué podemos hacer desde el Ministerio? Pues desde luego hay una cosa que tenemos clara, y es que, como bien ha dicho el rector, no podemos llegar a acuerdos bilaterales que contravengan las directrices del Ministerio de Asuntos Exteriores y, por tanto, las directrices de la Unión Europea. ¿Eso significa que no vamos a poder llegar a acuerdos? No, sí, claro que sí. Lo que pasa es que el alcance de esos acuerdos forzosamente tiene que ser limitado. Y forzosamente tenemos que partir, como he dicho, de la base de reciprocidad, esto es fundamental. Y luego, bueno, pues de una aclaración de los detalles, porque quizá ahora se está más en lo que es el fuero, pero realmente no se sabe bien, al descender a los detalles, en qué va a quedar todo esto, tanto si hay acuerdo como si no hay acuerdo. Hace falta, por eso el periodo transitorio, ese periodo transitorio de 2 años, es tan importante para llegar a evaluar las medidas concretas que va a ocurrir en cada caso. Si no tuviéramos periodo transitorio, lamentablemente yo creo que nadie sabría qué hacer en estos momentos. Bueno, esperemos que no sea así. Y yo, para terminar, quisiera pedirles disculpas por haber llegado tarde, pero es que según el programa que me entregaron ayer por la tarde, esto empezaba a las 10:30. Entonces, incluso, de hecho, el conductor me decía, llegamos pronto, y le he dicho, no te preocupes, déjame ya. Entonces, bueno, pues disculpas por este error involuntario. Lamento, yo, en fin, los que me conocen saben que procuro ser puntual siempre, entonces les pido disculpas en la parte en que este error ha podido ser achacable. Y estaré con ustedes un tiempo, espero el máximo tiempo posible, porque sí que el último mensaje que les quiero transmitir es que este es un tema que nos ocupa, nos preocupa y que para el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es un tema clave en nuestra política europea. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general. No te preocupes, conociendo la legendaria calidad del café de esta casa, ya sabíamos que si no llegabas a la hora era por algo, por eso tus compañeros no han querido tomar café ninguno. Muy bien, pues yo creo que para ganar el máximo de tiempo yo no voy a decir nada para cerrar este acto, simplemente agradecer al señor rector de la Ramon Llull, al subdirector y al secretario general haber participado y proceder sin más a invitar a los ponentes en la próxima mesa a venir, a instalarse y comenzamos a continuación. Muchas gracias. Muchas gracias.